El nuevo liderazgo iraní propuso a Trump reanudar las negociaciones. Su defensa antiaérea está destruida, dijo Trump. El liderazgo fue eliminado, su fuerza aérea y flota están destruidas. ¿Ahora quieren reanudar negociaciones? Ya es muy tarde, declaró ayer el presidente de Estados Unidos. Anoche, Israel hizo explotar el edificio del Consejo de Seguridad Nacional de Irán y la oficina del presidente de Irán. Estados Unidos atacó varias escuelas de oficiales del cuerpo y otros objetivos militares. Drones israelíes patrullan sin obstáculos las fortificaciones costeras y ya vuelan hacia el interior, donde al abrirse un silo para lanzar un misil, un dron kamikaze destruye el lanzador. Hay videos circulando en Irán. Los guardianes iraníes del cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica huyen del silo al oír un dron acercarse. Estados Unidos ha tenido bajas. 3 F-15 fueron derribados en Kuwait tras ser confundidos con aviones iraníes y alcanzados por misiles estadounidenses. Todos los pilotos se eyectaron. 5 militares murieron y alrededor de 20 militares y civiles resultaron heridos. Más adelante les mostraré la diferencia entre Irak y Ucrania y entre Estados Unidos y Rusia. Irán cometió un gran error. Los países sunitas sabían que su población se indignaría si atacaban a musulmanes junto a Israel y Estados Unidos. Pero Irán comenzó a atacar a Arabia Saudita, Qatar y Bahrein. Y los gobiernos presentaron su intención de entrar en la guerra como una respuesta al ataque del traicionero vecino, Irán. Acaba de ocurrir algo en Medio Oriente que los llamados expertos nos aseguraban que era imposible. Qatar es uno de los países más ricos y un aliado militar clave de Estados Unidos en el Golfo Pérsico. Un país que durante muchos años intentó actuar como mediador entre Irán y Occidente, acaba de lanzar ataques ofensivos contra Irán y no están solos. Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita, Kuwait y Bahrein, toda la región del Golfo Pérsico se moviliza ahora. Qatar, que financió a los terroristas palestinos y los disturbios, por cierto, en las universidades de los Estados Unidos de América, fue amigo de Irán y mediador entre Irán, Estados Unidos y Europa. Qatar, Arabia Saudita y otros atacaron a Irán. Todavía no dentro de Irán, sino solo sus fuerzas aéreas, sus misiles, sus drones. Es el mismo equipo, por cierto, que invirtió billones en proyectos tecnológicos en Estados Unidos. Y al transferir el dinero para invertir en Donald Trump, ellos, bueno, digamos suavemente, ¿dónde está mi dinero? Ahí está mi familia. Correcto, ¿verdad? Para ellos, Irán es un enemigo, un vecino problemático o un obstáculo para una vida pacífica y cómoda. Ellos lo tienen todo. Me refiero a los líderes, no a quienes toman decisiones o mandan. Irán siempre causa problemas. Siempre está amenazando, siempre tienen la preocupación de que va a enviar algo para explotar, hacer daño o tomar el control. Y ha llegado el momento de entregarlo. En lugar del Irán de los ayatolás, Irán tal vez se convierta en un país laico, en una Persia laica. Junto con los sunitas e Israel, podría crear una alianza fuerte o, al estilo de Trump, un protectorado. Con la total ausencia de guerras y conflictos dentro de la región, Los acuerdos de Abraham, que comenzaron como un apretón de manos diplomático, acaban de convertirse en una alianza militar completa. Les mostraré por qué esto puede ser la transformación geopolítica más importante de nuestras vidas. Fuentes diplomáticas occidentales de alto nivel confirmaron que Qatar ha realizado ataques en territorio iraní en las últimas 24 horas. Canal 12 de Israel informó primero y luego un portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Qatar lo confirmó. Es una represalia por las acciones de Irán desde el sábado. Irán lanzó 3 misiles de crucero, 101 balísticos y 39 drones kamikaze contra Qatar. El nuevo liderazgo de Irán hizo lo que el liderazgo anterior destruido por Israel desde Estados Unidos nunca habría hecho. De ser simplemente rivales y, por así decirlo, vecinos un poco resentidos, convirtieron a los estados vecinos, los estados sunitas, en enemigos y les desataron las manos. Es sorprendente considerando que Qatar arriesgó tanto por Irán, ¿no crees? Al Jazeera tiene su sede en Qatar.
Ellos alojaron la oficina política de Hamás, mantienen canales de comunicación abiertos con Teherán. Se presentan como, un mediador indispensable en cualquier crisis de Medio Oriente. Pero ahora no les dejaron otra opción más que entrar en esta guerra, pero del lado de los Estados Unidos. Y sorprendentemente de Israel, algo impensable hasta hace poco. Se informa ampliamente que Qatar realmente lanzó ataques en territorio iraní. Los detalles específicos del ataque, al menos al momento de grabar este video, aún no se han hecho públicos. Es una gran oportunidad para transformar esta alianza militar temporal en una comercial duradera. Por ahora, Qatar guarda silencio sobre su interacción con Israel. Hasta el momento, niega cualquier coordinación o vínculo. Emiratos derriba misiles y drones iraníes. Bahrein coordina con Estados Unidos y por lo tanto con Israel. Kuwait, Omán, Jordania y Bahrein derriban aviones y misiles iraníes. Líbano prohibió que Hezbollah ataque a Israel desde su territorio e intenta desarmarlo, aunque no podrá lograrlo solo por ser demasiado débil. Con ayuda de Israel quizá logren eliminar a esa organización que aterroriza al país. Esa organización aterroriza a Israel, pero dentro del Líbano hace 100 veces más. Más adelante les contaré sobre el papel de China en impulsar la guerra en Irán. Sí, empujar la guerra en Irán. Lo que ocurre en esta región aún está lejos de la cooperación y el pleno reconocimiento de Israel por parte de estos países, pero ya es una alianza. Es decir, un comienzo que puede convertirse en una solución pacífica en la región. O sea, en realidad ahora están ocurriendo muchas cosas positivas. Todo comenzó con China. Vamos a ver cómo este absceso, me refiero a Irán, Venezuela, Cuba, Rusia, fue madurando y terminó por estallar. Todo comenzó cuando China prohibió a todos los proveedores de metales de tierras raras venderlos a Estados Unidos y a nuestros aliados. China prácticamente monopoliza los metales de tierras raras en el mundo. Participa en la producción o en el procesamiento, en el refinamiento de estos metales. No sé exactamente cómo se llama. Ese día, al saberse esto, Donald Trump dijo, entonces les cortaremos el petróleo. El principal suministro de petróleo a China venía de Rusia, Venezuela e Irán. China recibía cualquier cantidad y además a precios bajos. ¿Por qué? Porque esos países estaban bajo sanciones y nadie se atrevía a comprarles, excepto China, que no teme a las sanciones de Estados Unidos. Y por eso decía, les puedo comprar a ustedes, puedo comprarle a otros, pero si me dan un descuento, entonces, como quien dice, les compro a ustedes. Salvo China y tal vez India no tenían comprador serio. Además, la India también compraba para refinar y luego transfería, vendía a Europa, que fingía no saber de dónde venía el petróleo. Dos proveedores, Venezuela e Irán, digamos que no se comportaron de manera muy positiva, sino agresiva hacia los Estados Unidos de América. Venezuela protegía a narcotraficantes. E Irán declaraba diariamente, a cada hora, en cuanto tengan una bomba atómica, entonces de inmediato comenzarán a destruir Israel y las bases de interés de Estados Unidos. Estados Unidos se vio obligado a mantener a 50,000 militares en Medio Oriente para proteger a sus aliados de la agresión de Irán. Irán también patrocinaba a Hezbollah, los hutíes, Hamás y milicias chiitas en Irak, Líbano y Siria. Es decir, Venezuela nos exportaba drogas, mientras que Irán exportaba terrorismo. Escuchemos entonces a Larry Kudlow. Él está entrevistando a un asistente, ex asistente por supuesto de Ronald Reagan en temas de seguridad nacional. Robert O'Brien, si yo fuera China, tal vez tendría que reconsiderar muchas cosas. Me voy del Medio Oriente y me expulsan de Sudamérica. Tal vez no estaría haciendo alarde de armas sobre la toma de Taiwán, observando a los militares y la inteligencia estadounidenses. Si yo fuera Rusia, no sé si esto afectaría la situación con Ucrania tras esta gran muestra de fuerza y la inteligencia avanzada de Estados Unidos. ¿Cambias de opinión y perspectiva? ¿Y luego? Sin duda cambias de opinión, porque si eres China bajo Biden, avanzabas activamente en el hemisferio occidental, establecías una base y conseguías petróleo venezolano sancionado a gran descuento.
Nosotros, el mundo occidental, pagábamos el precio completo por el petróleo, mientras que ellos pagaban menos por el petróleo de Venezuela usando el canal de Panamá, que controlaban. Y ahora han perdido el control sobre el canal y sobre Venezuela. Están siendo expulsados del hemisferio occidental. El Medio Oriente retuvo a las tropas estadounidenses durante 50 años. Teníamos muchas tropas allí por Irán. Irán se va, así podremos retirar tropas. Israel, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos y ojalá un Irán democrático controlarán Medio Oriente. No hará falta que estemos ahí tanto como ahora. Esas tropas irán al hemisferio occidental y luego a la región Indo-Pacífica para enfrentarse a China. Entonces, y por cierto, China estaba obteniendo petróleo barato de Irán con descuento usando la flota fantasma. Van a perder ese petróleo barato. Pueden comprar petróleo. El presidente Trump dijo, miren, les vamos a vender petróleo venezolano, les vamos a vender petróleo iraní. Paga el precio completo. Exacto, 100%. Y en casa estamos perforando por nuestra cuenta. Somos autosuficientes, así que ya saben, los chinos pueden jugar a los juegos de materias primas con los elementos de tierras raras, tratando de cortarnos el suministro. Bueno, ahora tenemos petróleo. Así que ellos ya saben, tendrán que jugar según nuestras reglas. Nadie entiende mejor la política petrolera mundial que Donald Trump. Nadie. La economía y la política están entrelazadas en un solo nudo, y la guerra es la continuación de la política cuando las convicciones no pueden lograr lo que quieres, se han agotado. Y la política siempre es el desarrollo de la economía, y en Irán la religión obstaculiza la economía. Esa es la razón por la que desaparecerá. Es un éxito rotundo. ¿Esto influirá en la guerra Rusia-Ucrania? ¿Putin recapacitará? ¿Entenderá él cómo se ve esto para usted ahora? Su última palabra, por favor. Ya no habrá drones ni misiles balísticos iraníes para Rusia, lo que impactará la guerra de inmediato. Putin nota el cambio en el equilibrio mundial. Observa que Venezuela, posiblemente Cuba e Irán están saliendo de su órbita, por lo que tendrá que negociar. Brian cree que lo que está pasando en Irán hará que China piense seriamente sobre su política económica y sobre sus reclamos hacia Taiwán. Rusia debe bajar sus exigencias y llegar a un acuerdo sobre Ucrania. No estoy seguro de estar totalmente de acuerdo con él porque el Kremlin aún no ha conseguido algo que pueda llamar una victoria para decirle a su pueblo, hemos ganado. Así con la que pueda presumir ante el mundo. Me parece que para ellos detener la guerra está contraindicado en este momento y no les conviene políticamente. Hasta que no sea conveniente para el Kremlin, la guerra no se detendrá desde su perspectiva. Y Reagan, su antiguo jefe, mi antiguo jefe, destruyó el comunismo. En el siglo XXI tuvimos el yihadismo y lo tuvimos y los dos principales actores fueron ISIS, el llamado Estado Islámico. Y Donald Trump en su primer mandato, ambos estuvimos ahí, el califato era del tamaño de todo el Reino Unido, en Irak y Siria, y atrapamos a Bagdadi y fue completamente destruido. Pero el otro lado fue la República Islámica de Irán. Así había dos temas ligados a los yihadistas, ISIS y la Guardia Revolucionaria de Irán. Ahora él destruye la segunda parte de ese bastión yihadista y pasará a la historia como el primer presidente en ganar dos guerras. Él ganó la guerra en su primer mandato contra ISIS. Hacía mucho que no ganábamos guerras. El presidente Trump ganó esa guerra. Tomamos todo el califato físico y luego encontramos a Bagdadi, muy lejos detrás de las líneas enemigas, y lo eliminamos. Está eliminando al Ayatolá, se encargará de Irán. Ganó dos guerras y será recordado junto a Roosevelt, Reagan y Trump. Escucharás esos tres nombres juntos. ¿Y usted es una de las pocas personas con visión de futuro, Larry, que predijo esto desde el principio? Bueno, eso es muy amable de su parte, pero yo nunca perdí la fe ni la confianza en el presidente Trump. Y él siempre tuvo una visión clara. Él es un gran negociador, pero si no puedes negociar con esta gente como nosotros, nadie puede creerle nada a Irán. Eso lo aprendimos por las malas. Así que ahora él ha tomado esas acciones que los presidentes antes que él no se habrían atrevido a tomar. Sí, considero a Trump, Reagan y Roosevelt como los tres presidentes más influyentes de los siglos XXI y XX. ¿Qué significa todo esto? Que la guerra hoy en día es una lucha de tecnologías. Es una competencia de la capacidad de llevar, de introducir la ciencia en el arte de la guerra.
Como Zaleshny mencionó sobre la guerra terrestre, la tecnología ha transformado la táctica de combate, así como ahora vemos cómo la tecnología en el cielo cambia todos los cálculos y planes, y mañana ni siquiera necesitaremos pilotos. Estas fortalezas aéreas volarán solas, atacarán múltiples objetivos, lanzando su carga mortal y volverán sin necesidad de descansar. Y de esos mismos, o sea, robots, esas IA abastecedoras, se acercarán en el aire y seguirán volando. O sea, no necesitaremos bases en todo el mundo, tampoco será necesario mantener a decenas de miles de soldados. No hay que alimentarlos, darles agua ni entrenarlos, no hay que mostrar cómo llevar a cabo acciones militares. Nada de eso será necesario. Tú entrenaste a la IA y luego ella entrena a otras iguales en un minuto. Como quedó claro hoy, bueno, en ruso es IA, sí, inteligencia artificial. Hará todo esto en lugar de nosotros. Algunos lo ven como suerte, otros no, pero lo hacemos mucho más eficazmente. Así llegamos a la diferencia entre Rusia, que entró con tanques en Georgia y luego en Ucrania, y Estados Unidos con Venezuela e Irán, además de la presión sobre Cuba, México y otros países de la región. Por cierto, ¿han notado que todos los países musulmanes son increíblemente subdesarrollados? Es decir, pueden tener mucho dinero de los recursos naturales, pero siguen siendo subdesarrollados. Rusia entró con equipo terrestre y como todos los demás, nosotros, como los demás países. Ellos tomaron territorio de esos países. Ellos son países. Recambios en la política y el comportamiento de estos países. Actuó tanto como militar, atacando objetivos militares, como terrorista, atacando a civiles, ataques civiles a países. Como todos los demás intentan quebrar el espíritu. Países, de dos pueblos, países. Destrucción y asesinatos. Estados Unidos nunca ataca intencionalmente a la población civil. Israel, por ejemplo, avisa a la población civil sobre los bombardeos y les da 4 horas. Habrá un ataque aéreo en este barrio en 4 horas y otro en 2 horas. Rusia busca matar a la mayor cantidad de ancianos, mujeres y niños. Y el objetivo de Estados Unidos e Israel es desarmar lo más posible, destruir más arsenal militar para suprimir la resistencia del enemigo. Y la última diferencia, las capacidades del ejército de Estados Unidos se evalúan y se informan al liderazgo político con la máxima precisión. En la Federación Rusa, a los superiores se les informa lo que ellos quisieran escuchar, y el que informa solo busca un rango o un regalo, como una casa de campo, un departamento, una camioneta Mercedes o una amante de los baños reales. O tal vez quiere todo eso junto. Y por último, el ejército de Israel y Estados Unidos está motivado, pero los soldados rusos solo lo están para el saqueo, no para la guerra. Pero para el saqueo, si les prometen que van a tomar algún pueblo y que ahí podrán sacar inodoros, lo hacen fácilmente y con mucho gusto. En Irán, el 20% es enemigo. El 80% de la población quiere resistir a Estados Unidos e Israel. Y el 80% sueña con que los enemigos ganen lo más pronto posible. En Ucrania, 80% quería resistir y solo 20% apoyaba la victoria de los moscovitas. Todo esto hizo que Rusia quedara atascada en Ucrania por 4 años y aún no se sabe cuánto más durará la matanza. Y en Irán, ni un solo soldado de Estados Unidos o Israel, no estoy hablando ahora, hablo de inteligencia, ha entrado en territorio iraní, y lo más probable es que, excepto fuerzas especiales, tampoco lo harán. ¿Qué probabilidad hay de que Ucrania siga en guerra varios años más? Si encuentran a alguien, a un patrocinador que estén dispuestos a aportar de 50 a 80 mil millones de dólares al año, si el patrocinador desaparece en medio año o un año, entonces, después de eso pueden rendirse, los ucranianos capaces de luchar pueden acabarse o quedarse solo con la parte occidental del país. Y organizar de forma compacta un Estado ucraniano independiente para 25 o 30 millones y continuar con su cultura, sus tradiciones, seguir siendo, por así decirlo, esclavos de sus propios oligarcas y no de los rusos. Si el destino apunta a Rusia, esclavitud bajo los suyos que hablan ucraniano o con extraños que hablan ruso. En Irán las salidas son diferentes.
Si el país no los entrega, o mejor dicho, si la Guardia Revolucionaria se rinde, lo más probable es que su propio pueblo, incluso si los estadounidenses no los tocan, los cuelgue de postes y árboles, ¿verdad? Gracias a Dios, solo el 20% de la población está vinculada al régimen. Por eso, para evitar un derramamiento de sangre masivo, habría que proponerles que se queden en el poder, pero que renuncien, digamos, a sus ambiciones nucleares y otras ambiciones técnico-militares, o habría que destruirlos a todos, lo que provocaría oleadas de refugiados hacia Europa, ¿no? No pueden ir a los países sunitas, primero porque no los aceptarían, y si los aceptan, como se dice, ahí seguro los colgarían. O sea, lo más probable es que haya que llegar a acuerdos con el régimen, firmar convenios y llevar a Irán hacia un camino más pacífico durante, digamos, una década o más. El liderazgo iraní podría pensar que para entonces Trump ya no estará, o que Estados Unidos estará en ruinas, no sé. Y podrán recuperar todo lo que perdieron, por así decirlo, todo lo que perdieron, después podrán recuperarlo. El Irán territorial, como Ucrania, no sufrirá daños y nadie va a entregar parte del territorio a los kurdos, que por cierto son el 7%, y nadie va a dar parte del territorio a los azerbaiyanos étnicos. Ellos son más del 20% de la población, aunque los turcos y los azerbaiyanos estarían muy contentos con ese escenario. Irán seguirá siendo un país unido, probablemente bajo el control del mismo grupo que lo gobierna ahora. Bueno, claro que cambiarán las caras, pero con la condición de incluir en el gobierno a representantes étnicos y de la oposición. A diferencia de Ucrania, la fase activa de la guerra probablemente termine en 3 o 4 semanas, o quizá unos meses, para ajustar acuerdos. Así que para principios del verano, lo más probable es que para principios del verano en Irán haya un nuevo gobierno temporal de transición actuando bajo la supervisión de Estados Unidos. Y dentro de un año o año y medio, por así decirlo, ya habrá un gobierno normal. E Irán comenzará conversaciones con Israel sobre los acuerdos de Abraham e intercambio de embajadores, etc. Iniciará la cooperación científica y tecnológica. Para los farsis o persas es lo mejor que se puede imaginar. Los planes, damas y caballeros, suelen romperse. No nos hagamos ilusiones, pero confiemos en lo mejor. Podría haber una escalada en los próximos días, y los gobernantes lucharán por mejores condiciones al negociar la rendición. El alza del precio del petróleo probablemente tendrá un impacto mundial. Tan pronto termine la fase activa de la guerra, los precios bajarán de nuevo. La OPEP acordó aumentar la producción y Estados Unidos ya produce 14 millones de barriles diarios. Antes eran 12, hemos aumentado prácticamente. ¿Cuánto es en porcentaje, verdad? Más o menos un 12 a 13% hemos incrementado y seguimos aumentando la producción. Electoralmente, si en noviembre la guerra continúa, será un gran punto negativo para Trump y los republicanos. Si la guerra termina para finales del verano o principios de otoño y se resuelve el problema, será un gran logro para los republicanos y Trump. Bueno, y como siempre la cartera lo decide todo, la gente vota con la cartera, dicen que votan con los pies, pero al final, por así decirlo, ¿de dónde vienen los pensamientos para los pies? De la cartera. Esperemos que, por así decirlo, primero el golpe a la cartera sea leve, luego todo vuelva a la normalidad y la gente vea que la dirección que marcó Trump es mejor que la dirección a la que, digamos, los demócratas dicen que nos lleva. Así que eso es todo por hoy. Muchísimas gracias por escuchar. No olviden la campanita, es importante. Suscríbanse si no lo han hecho. Por favor, denle a la campanita. Bueno, así les llegará la notificación, o sea, a tiempo y todo eso. Pero sobre todo lo necesitamos para que el algoritmo, su santidad, nos trate mejor. Y que lo muestre a más personas fuera de nuestro círculo habitual de espectadores. Una vez más, gracias a Dios y hasta la próxima.